Buenas tardes, señor presidente, señor secretario general, señorías. Agradecerle su presencia en esta comisión y la información que está aportando a raíz de todas estas preguntas. Deben conocer que la AP7 es la vía principal de comunicación de toda la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es una comunidad extraordinariamente alargada y esta carretera supone la principal vía de comunicación con municipios de la costa tan visitados, tan transitados como Benidorm, Alicante, Gandía, Valencia o Castellón. Y, por tanto para los turistas como para el flujo de mercancías en una comunidad eminentemente industrial y exportadora, esta es una vía extraordinariamente transitada a lo largo del año. Durante 40 años, los valencianos y valencianas hemos estado padeciendo el pago por circular por esta vía, especialmente los profesionales del mundo del transporte, aquellas personas que viven cerca de donde trabajan y han tenido que transitar por esta vía con un desembolso importante desde el punto de vista económico o han tenido que perder tiempo buscando otras vías alternativas, han tenido que estar costeando el importe del coste del peaje. En los últimos años hemos padecido, además, una prórroga de esa concesión, fruto del impulso del anterior presidente de la Generalitat, don Eduardo Zaplana, que hizo una negociación por la cual, a cambio de una inversión por parte de la concesionaria de 30 millones de euros, se obtuvo un beneficio por parte de la misma de 1.250 millones de euros. Un gran negocio para Ahumar. Sin duda, esta liberalización, que ha sido un compromiso cumplido por parte del actual Gobierno, ha sido una ventana de aire fresco, un respaldo a la economía y a todos los vecinos de la Comunidad Valenciana. El 31 de diciembre del año pasado se levantaron los peajes y por fin pudimos circular sin tener que costear el importe tan alto que tenía esta AP7. Se estima que el ahorro es de 300 millones para los municipios de la Comunidad Valenciana y de 100 millones más para Cataluña, porque esta autopista se extiende desde Alicante hasta Tarragona. Quiero decir, además, que aparte de este ahorro económico que puede suponer para un transportista de un camión entre 2.000 y 2.500 euros al mes, sin duda se ha conseguido mejorar la seguridad, tener una vía de alta capacidad y, en definitiva, una fuente de competitividad para la economía de la Comunidad Valenciana. Nos consta también del esfuerzo del Gobierno por la licitación de la conservación y el mantenimiento y, por tanto, queremos preguntar cómo está yendo la valoración del flujo de viajeros en esa autopista, en esa vía, y cuál es el estado de licitación de la conservación, del mantenimiento y de las conexiones actuales de la AP7. Muchas gracias.